Le voy a decir: sudoraciones, cambio de conducta, depresión, ansiedad, insomnio. Son algunas de esas cosas que probablemente usted está sintiendo y hace más de algunos meses se le fue la menstruación. Eso tiene un nombre que se llama menopausia. Y mire, ¿cómo le hacen resistencia a una condición normal? Esa es una etapa normal de la vida de la mujer, y la única cosa que nosotros queremos hoy aquí, mi invitada a mi izquierda, que ya se las voy a presentar, y mi persona, es que, bueno, va a hablar ella, yo no tanto, porque ella es la especialista. Le vamos a decir qué hacer con todo ese montón de cosas: sudoración, mal humor, falta de entendimiento, insomnio, el sexo, la sequedad en la vagina. Todo eso lo vamos a hablar porque eso es una condición normal de la mujer. Para eso hemos traído de invitada a una ginecobstetra, pero ella es especialista, se dedicó a la endocrinología ginecológica, y por eso es el libro abierto que hoy le tenemos a usted para que entienda de que la menopausia es una etapa natural de la mujer. Para eso la doctora Rita Pizzi. Bienvenida, Rita. Gracias. No hablo más. Gracias, Carlos, por esta invitación, igual que a EPC Pharma, pues para darnos este espacio para compartir con todos los que ahorita nos están viendo del otro lado de este Instagram Live, para hacer lo que nosotros queremos: educación, prevención. Y sí, hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante, porque es la menopausia. Y como bien, Carlos, tú lo dijiste, sí, es una etapa de la vida, así como nosotros las mujeres de niñas pasamos a la etapa pospuberal, después que nos viene nuestra menarquia o nuestro desarrollo. Luego estamos en la edad reproductiva, llega un momento en que pues nuestros ovarios van a cesar su función, ya dejamos de ovular, vamos a perder las hormonas que produce, sus estrógenos, la progesterona, y entramos a esta etapa que se llama la menopausia. Y bien es cierto, es una etapa fisiológica, sí, no es una enfermedad, pero como vamos a ir viendo, y ya Carlos me hizo un preámbulo, en esta etapa, esa pérdida de las hormonas que tenemos nos conllevan a una cantidad de síntomas y de enfermedades que nosotros tenemos que aprender a manejar con diferentes cosas que vamos a ir viendo a lo largo de este Instagram Live, porque definitivamente no es que nosotros, porque lleguemos a la menopausia, ya nos rendimos, esto es fisiológico y me quedo con los calorones, la resequedad, el esposo ya no me quiere porque es que me duele, no tengo líbido, empiezo a tener cambios en mi hueso, en mi corazón. No, esto hay que manejarlo poco a poco en las diferentes etapas. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es que cuando nosotros avanzamos en edad, ya después de los 40 años, porque muchas mujeres se asustan y dicen, ¿y esto será algo precoz? Lo que llamamos menopausia precoz. No, ya se dice que después de los 40 años la función de nuestros ovarios va cambiando. Ya nosotros, con esa cantidad de óvulos que nacimos, se van agotando en el tiempo por el factor edad. A unas se nos acabarán antes, a otras más tardíamente, y se dice que la edad promedio de la menopausia en Venezuela es a los 47 años, más o menos 2 años, o sea, 2 años antes, 2 años después, pero puede estar normal entre 45 y 55 años. Si esa menopausia, que nosotros ya dejamos de ver menstruación, ocurre antes de los 40 años, es lo que antes llamábamos menopausia precoz. Eso ya no se llama así, porque tiene unas implicaciones además psicológicas. El impacto que le digan a uno, usted está menopáusica, sí, eso es como que una ofensa. Una etiqueta. De una etiqueta. Ya estás vieja. Y cuando está una mujer joven, pues eso ya se cambió la denominación, el nombre. Y si es en una mujer tan joven, eso se llama insuficiencia ovárica primaria o prematura. Pero después de los 40 años, pues en cualquier momento podemos empezar a tener los cambios de la función de nuestro ovario. ¿Y qué ocurre primero? Bueno, que como empezamos a dejar de ovular, entonces la menstruación va a ser irregular, no vamos a tener las reglas todos los meses. Empiezan a haber esos cambios que llamamos del patrón menstrual. Al principio podría ser que la mujer sangre incluso más frecuentemente, con ciclos que sean más corticos, no una vez al mes, sino tal vez antes de los 21 días. Con el tiempo, ya cuando
los folículos, ¿okay? Los ovocitos, que son nuestras células que van a producir las hormonas del ovario, se agotan, pues ya dejamos de ver menstruación. ¿Okay? Entonces ya entramos en lo que llamamos la menopausia. Antes de esa fecha, que es nuestra última regla, pueden pasar varios años, un periodo de 2, 3 años, en el cual predominantemente tenemos esos cambios menstruales. Y eso es lo que nosotros llamamos la transición perimenopáusica o perimenopausia. Justamente es importante ese periodo porque es donde hay más síntomas, donde comienzan a aparecernos todas estas molestias. ¿Cuáles son esos síntomas aparte del cambio de la menstruación? Bueno, empiezan los calorones. Se llaman médicamente síntomas vasomotores, pero los calorones, que realmente cuando lo tienen más del 70% de las mujeres que están en la menopausia. ¿Y cómo son esos calorones? Porque a veces uno lo confunde con el calor y estamos en épocas de altas temperaturas. No, el calorón es muy específico, es una sensación que nos da de calor generalmente del cuello hacia la cabeza, ¿okay? Que a veces hasta nos podemos poner rojas, enrojecernos, y después se acompaña incluso de escalofríos, de sudoración. Cuando dan en la noche, entonces vemos que uno se quita la sábana, después se la pone, entonces el esposo pues le dice, bueno, pero ¿qué te pasa, mujer? ¿Me estás arropando, desarropando? Moja la cama. ¿Sí? Hay una sudoración profusa. Es la sudoración nocturna. Esto, aparte de afectarnos porque son muy molestos, especialmente cuando son severos, también nos afecta más allá de la calidad de vida. Puede tener consecuencias en otros órganos. Se han descrito que uno puede hacer incluso hipertensión arterial, se le puede no subir la tensión arterial en ese momento que le da el calorón. Entonces esto pues hay que manejarlo, y hay muchas medidas para manejar los calorones dependiendo de la severidad y la frecuencia. Cuando avanzamos en el tiempo, ¿qué comienza a aparecer? Bueno, entonces viene el insomnio relacionado con los calorones, vienen los cambios del estado de ánimo. Sí. Uno empieza a tener esa labilidad emocional que a veces no nos entienden los que están alrededor, esposo o hijos, porque uno puede tener a veces estar bien, pero de repente la melancolía o la tristeza o estar lo que uno llama, o los pavos, que si está uno sensible, sí, llora. Y llora sin una explicación, sino es porque hay ese desbalance de esos estrógenos, esa pérdida de los estrógenos que hacen que nuestro sistema nervioso no se modulen bien toda una serie de sustancias que nos mantienen estable nuestro ánimo. Además, comienzan a aparecer pues cambios a nivel del aparato urogenital. Empieza la vagina, por la pérdida de los estrógenos, a resecarse. Viene lo que se llama la atrofia vulvovaginal, o como se llama médicamente, el síndrome urogenital de la menopausia, donde la vagina se pone reseca. Entonces nosotros sentimos la resequedad vaginal, dolor con las relaciones, puede haber incluso hasta sangrado con las relaciones, aumento de las infecciones urinarias, aumento de las infecciones vaginales, porque se pierden los mecanismos de defensa del área de la vulva, de la vagina y del aparato urinario. Qué importante lo que estás diciendo, y ojalá los caballeros logren oír, los esposos. Los esposos, sí. Porque hay que entender a esta dama, a esta mujer, que lo que le está pasando no es una cosa de capricho de ella. No es porque ella quiere, porque ya como pasó los 40, 50 años y está vieja, porque esa es la denominación que le ponen de etiqueta, ya se puso necia y está cambiando. No, es una condición donde metabólicamente, físicamente, cognitivamente, esa persona está cambiando porque su sistema, su equilibrio de hormonas está cambiando, y eso hace que la mujer tome diferentes conductas en un momento determinado. Tiene un tiempo, eso no es eterno. Exacto. Lo único que hay que hacer es que tanto la mujer lo entienda como que es una etapa normal, como lo que hemos hablado, para invitarlos a ustedes a este live, como también la pareja. La pareja tiene que entender de que es un estado normal, pasajero, y que de alguna manera tengo yo como esposo, como amigo, como pareja, como sea, entenderlo. Y la familia también, ojo,
También, los Porque hijos normalmente también. hay hijos grandes a esta edad y dicen, Exacto. ya mi mamá se puso necia. Ujú. Y empieza entonces confrontaciones y actitudes. Fíjense cómo esto está yendo de una etapa o de una fase física a una fase psicológica, Sí, y social. conductual y social, hasta cultural, ¿no? Hay de todo aquí. Bueno, yo me quedé tranquilo porque iba tan sabroso explicando todo, Rita. Mire, hay sofocones, hay sudoración, hay sequedad vaginal, hay dolor inclusive de cabeza. El dolor de cabeza no es por excusa ahora, No, es por realidad, existe, sí. es porque existe y está allí porque hay un cambio hormonal. También aparecen otras cosas, ¿no? Para irnos metiendo un poquito en todo lo que le está pasando a esta mujer. Osteoporosis. Sí. Nos metemos ahí en ese Claro que pedacito. sí. Sí, tú hablaste de los cambios metabólicos. Es que nosotros las mujeres dependemos mucho de nuestras hormonas, de los estrógenos que durante nuestra etapa reproductiva nos protegen y evitan que tengamos todos esos síntomas, pero nos protegen también el corazón, nuestro cerebro, nuestro hueso. Bueno, cuando nosotros entramos ya a la menopausia y especialmente cuando se pasan varios años sin nuestros estrógenos propios, comienzan a haber cambios metabólicos. Entonces en la parte del metabolismo empieza a haber cambios en el peso corporal y uno lo escucha mucho, las pacientes, doctora, no sé qué me pasa, es que estoy aumentando de peso y no logro rebajar. Comienzan a haber cambios también en el colesterol, empiezan a haber lo que llamamos la dislipidemia, que es ese aumento de colesterol a expensas del colesterol LDL, o sea, el que llamamos colesterol malo. Empieza a haber alteración de la glucosa, de la glicemia en sangre. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores metabólicos que se alteran y eso además nos conduce a un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, de que tengamos un riesgo mayor de un infarto, de un accidente vascular cerebral. Y el hueso se afecta, por supuesto, el hueso es dependiente de estrógeno, en la mujer y en el hombre, aunque no lo crean, en el hombre también. En el hombre, uno dice, pero el hombre estrógeno, bueno, en el hombre su testosterona tiene que convertirse en estrógeno para actuar en el hueso y mantener esa salud ósea. En nosotras las mujeres, pues obviamente al perder esos estrógenos, pues el hueso va perdiéndose esa masa ósea, lo que algunas mujeres llaman, me estoy descalcificando. Sí. Se pierde pues esa cantidad de masa ósea, se cambia esa arquitectura del hueso y entonces viene lo que nosotros llamamos en principio la osteopenia o baja masa ósea y después la tan temida enfermedad silente que es la osteoporosis, porque eso no da síntomas hasta que uno se fractura. Exacto. Lamentablemente Sí. no avisa. Entonces tenemos todos esos cambios, pero lo más importante es qué vamos a hacer, porque eso va a venir, pero podemos nosotros prevenir. ¿Cómo vamos a manejar esto? ¿Cómo lo vamos a prevenir o nos vamos a quedar con eso? No, señor. Qué bueno. Fíjense que ya todo el terreno está abonado, ya vimos a esa mujer con sus cambios hormonales, con sus cambios conductuales, con sus sofocones, vaporones, y también la vemos como tiene en algunos aparatos, o en la mayoría, lo que pasa es que algunos son significativos, como su aparato cardiovascular, empieza a tener cambios. Exacto. Colesterol a nivel de las arterias, eso tapa las arterias, eso da infarto y accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica, que También, no le hacen sí, mucho caso y ahí está presente. La otra cosa que sucede es que la tensión arterial sube, esas sudoraciones traen cambios electrolíticos, es decir, hay pérdida de electrolitos y eso trae cambios en la volemia y en la forma de circulación y todo esto empieza a dar una especie de síndrome metabólico, una especie de confluencia de un montón de enfermedades. ¿Qué hacer para yo ayudarme como mujer? Bueno, estoy hablando como una mujer. ¿Qué hacer esa mujer para ayudarse como dama? En el buen sentido de cómo yo hago que esta fase natural de la vida de la dama pase sin ningún tropiezo, sin que esto deje ninguna secuela, ni conmigo como la mujer, ni con el esposo, ni con nadie. Que aquella cosa pase como ya está, ni me di cuenta. Exacto. Entonces, vámonos para allá. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que vamos a terminar prácticamente en lo que siempre terminamos, que son esos factores de riesgo que hay que trabajar. Sí. Bueno, lo primero siempre es que nosotros tenemos que hacer prevención. Dentro de la prevención
es importante que nosotros en esta etapa nos dediquemos a nosotras mismas, porque en la etapa reproductiva hay muchas cosas, estamos trabajando, están los hijos en crecimiento, estudiando, pero ya cuando llegamos a esta etapa de la vida, ya los hijos están grandes, uno tiene que cuidarse. Y lo primero que tenemos que es evaluarnos, hacernos un buen chequeo médico integral, porque para cualquiera de las medidas que vamos a ir mencionando, tenemos que saber cuál es nuestro estado de salud, que lo deberíamos hacer durante toda la vida, hombres y mujeres. Pasa que a veces con uno es mala conducta. Qué bueno que lo dijiste, porque siempre no me cansaré de decirlo. La mujer tiene la costumbre de ir anualmente a su chequeo, el hombre no. El hombre no va obligado. Entonces, vamos a ir al médico. Sí. No deje de ir al médico. ¿Y por qué ir al médico? Porque va a ser donde nos van a hacer nuestro examen físico para ver si nosotros tenemos bien nuestra presión arterial o estamos hipertensos. Muchas veces no sabemos que nuestra presión está alta porque, bueno, nos la tomamos una vez en la farmacia y estaba bien, o me la tomé en mi casa con una tensión, y resulta que no, que uno puede ser hipertenso, porque acordémonos que estamos además no solamente por la parte de la menopausia, sino que estamos avanzando en edad y hay condiciones y enfermedades que son propias de la edad. Cómo estamos en el peso, la circunferencia abdominal, o sea, todos estos factores que son riesgos para enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Aparte de eso, también nos vamos a hacer unos exámenes, digamos, básicos, porque no es solo la menopausia y los cambios, sino que hay otras enfermedades que van a estar allí. Tenemos que hacernos nuestros exámenes de sangre. La prevalencia de diabetes es importante en la menopausia. Se dice que en nuestro país, en estudios que hemos realizado, está por lo menos en un 6% de la población ya diabética, sin contar los casos que son de trastornos como una glicemia alterada en ayunas. Si ya yo tengo una glicemia en ayunas que está por encima de 100, ojo, eso ya no es normal. La gente dice, no, pero el examen dice 120. No, señor. No. Ya 100 para arriba no es normal. Es correcto. ¿Cómo están en ayunas? ayunas? ¿Cómo están nuestros lípidos? Tenemos bien los triglicéridos, el colesterol, todo eso hay que conocer, o sea, cómo están nuestros valores en sangre. ¿Qué otros exámenes? Por supuesto, en la evaluación ginecológica, las mamas, el examen mamario por el especialista, por su ginecólogo, y acompañado de una mamografía. Es importante, y en Venezuela especialmente, y ahora más porque estamos lamentablemente teniendo una mayor prevalencia de cáncer de mama. Ya el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en Venezuela. Las pautas que dictan las sociedades en Venezuela es que nosotros ya a los 35 años nos tenemos que hacer nuestra primera mamografía y después anual. Entonces, si estamos en la menopausia, pues con más razón, todos los años, acompañada de un eco mamario complementario si es necesario. No podemos hacernos el eco solo, no, la mamografía sigue siendo el primer método para hacer diagnóstico temprano en mama. Después nos vamos pues a los órganos genitales, hay que examinarlos, hay que tomar la citología. Señora, tenemos todavía el cáncer de cuello en Venezuela con una frecuencia importante, no nos podemos comparar con Estados Unidos. Aquí debemos hacernos nuestra citología, es la segunda causa en la mujer. También tenemos que hacernos nuestro ecosonograma pélvico transvaginal, cómo está nuestro endometrio, nuestros ovarios, porque es la edad donde es más frecuente el cáncer de endometrio y ovarios. Pero también que nos manden a otros especialistas, más allá del ginecólogo. ¿Por qué? Bueno, porque hay otros órganos que se afectan. Por ejemplo, vías digestivas, cáncer de colon es importante y nosotros debemos seguir las recomendaciones de hacernos una primera evaluación ya a los 50 años que incluya una gastroscopia y una colonoscopia, y luego será cada 5 años si ese es normal. Tenemos que estudiar nuestros huesos, sí, con el examen que es la densitometría ósea, para saber si nosotros, primero, si nuestra masa ósea está normal o si está baja, que es lo que se llama osteopenia, o si ya estamos en osteoporosis. Entonces, cuando nosotros ya conocemos nuestro estado de salud, es que vamos a tomar las medidas de prevención, que unas van a ser medidas de prevención para todos. O sea, si estemos perfectamente sanas y todo esté normal, hay medidas de prevención que tenemos que tomar todas las mujeres, y muchos no solamente
a esa edad y los hombres también, exacto, a cualquier edad. Son medidas preventivas no solamente para lo que estamos hablando ahorita de menopausia, sino son medidas preventivas para la condición salud. Exactamente. Mi cuerpo completo, todo, que yo debo hacer. Exactamente, que es, buscan que nosotros podamos modificar lo que llamamos esos factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular, para el hueso. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, un estilo de vida saludable. Tratar de alimentarnos de manera sana, o sea, que nuestra dieta sea saludable, donde, pues sí, hagamos una dieta que incluya, por supuesto, proteínas, va a tener vegetales, carbohidratos, pero de una manera saludable. Evitar, pues, las comidas procesadas, las comidas chatarra. No es que, bueno, de vez en cuando le provocó un dulce o le provocó... Eso es saludable de paso. Eso es saludable. Hay un día en que uno puede romper la dieta. Exacto. Pero porque las dietas cuando se convierten en tan monótonas, fastidian. Y uno las abandona. Es hacer un hábito de alimentación saludable. También hay que incentivar la actividad física, el ejercicio, puede ser caminar, puede ser bailar, lo que a cada persona le guste y que sea de manera regular. Lo mínimo que recomienda, por ejemplo, la Asociación de Cardiólogos es que sean 150 minutos semanales, distribuidos, no que voy a hacer los 150 minutos un solo día. Media hora diaria. Exacto. Pero no hacerlo un solo día a la semana, sino que lo hagamos por lo menos 4 veces a la semana. No haga como el alcohol, que seguramente también está ahí, que no toma de lunes a viernes, pero lo acumulo todo para el sábado. No, igual, el hábito alcohólico también tiene que ser distribuido. Sí, no es malo, y hay flavonoides. ¿Sí? Ahí hay alcoholes que ayudan a mantener la parte interna de la arteria que se llama endotelio, pero con moderación, con delicadeza, con criterio. No como lo hace el venezolano. Esas 2 copitas de vino. Esa copita de vino diaria, pues claro que sí, pero no me voy a tomar 10 copas de vino un solo día, ¿no? Eso no es saludable. Igual hacían 10 copas. A veces bueno, vamos a ver si alguna botella. Pero exacto, evitar el consumo de alcohol en exceso. ¿Ok? Como lo dijo Carlos, pues hay que hacerlo. Sí, entonces yo no me puedo... El vino tinto especialmente, que es el que tiene los flavonoides, que va a ayudar al aparato cardiovascular. También nosotros en esta parte de alimentos sanos, más allá de la parte cardiovascular, también está en que nosotros tengamos una buena ingesta de calcio, preferiblemente de los alimentos, los vegetales verdes, los lácteos, especialmente el yogur, que además tiene otras propiedades a nivel de probióticos, pero que tengamos una buena ingesta de eso, nos ayuda a nuestro hueso. Caminar es una de las cosas oculares fundamentales para que el hueso se vaya remodelando, porque activa ese proceso del recambio óseo para no tener justamente esta enfermedad como es la osteoporosis. Entonces, comer sano, hacer ejercicio, evitar el uso excesivo de alcohol, el tabaquismo, eso pues sí hay que eliminarlo. Eso no es que ni de a poquito ni de cero. O sea, el cigarrillo, no lo dije yo. El cigarrillo sí hay que quitarlo, porque tiene factores de riesgo no solamente cardiovascular, no es solo el infarto que me va a dar o se me va a obstruir las arterias de las piernas, es el cáncer de vejiga, es el cáncer de cuello uterino, y ese efecto es acumulativo y es a largo plazo. O sea, yo puedo haber sido un fumador hace 20 o 30 años, ese daño que produce se acumuló. Entonces se queda. Entonces tenemos que, como hablamos con Carlos, hacerlo desde temprano en la vida. Sí. No, bueno, llegué ahorita o lo voy a hacer cuando ya me dio la enfermedad, no. Tenemos que irnos acostumbrando a hacer ese cambio. Sí. También hay otras cosas de estas medidas generales y que en esta etapa nos van a ayudar. Es la parte de socializar, de mantener nuestras amistades. Ahora, aunque estemos en la distancia, pero mantener ese contacto con nuestros amigos, ¿okay? Con las otras personas, porque si no, en una etapa donde muchos de los hijos se han ido del país, nosotros necesitamos de ese contacto con otras personas y socializar, hacer actividades que nos agraden con nuestra pareja si la tenemos en ese momento, u otras actividades. Entonces estas medidas son fundamentales para buscar salud física y salud emocional y salud mental. Y por supuesto, aparte de eso, viene entonces después el tratamiento. Sí, te voy a sumar una de las que tenías de última y una más que yo sí le voy a sumar. Esa sociabilización, ese acercarse a los amigos, ayuda muchísimo a quitar el estrés
el estrés como tal es el gran factor de riesgo que conlleva a muchísimas enfermedades. Y el estrés tiene su forma de manejarlo. Yo esta mañana hablaba con alguien y le decía, a veces hay que seguir una serie de televisión, a veces hay que leer un libro, a veces hay que hacer pilates, a veces hay que no solo caminar, sino un ejercicio diferente. A veces, ahorita en el almuerzo hablábamos que hasta que importante a veces es tener un perro para sacarlo a pasear, porque me obliga a muchas cosas. Me obliga no solamente a caminar, sino a dedicarme a algo. Exacto. Peces, perro, pajarito, no sé, lo que usted quiera. Pero de alguna manera eso ayuda, ¿no? Y la otra cosa que sí se la asumo yo es que hay que dormir. El sueño. Activar la melatonina, activar la serotonina, mantener estas hormonas que producen felicidad. Ella se restaura mucho, sobre todo cuando uno tiene 7 horas de sueño corrido, que restablezca a la persona. Eso ayuda a la memoria, eso ayuda al buen respirar, a la espiritualidad, a tantas cosas. Entonces fíjense que hemos puesto un montón de factores de riesgo que hay que manejarlo: estrés, sedentarismo con el ejercicio, sueño, cigarrillo, hábitos alcohólicos, nutrición, y encima de eso hay que medirse la tensión arterial, medirse el azúcar y evitar la obesidad por todas las vías. Ya creo que la semana que viene me toca hablar en un congreso de salud pública, y vamos a hablar al final, de hablar de lo peligroso que es la obesidad y cómo Venezuela está inmersa como uno de los países con más obesos, y creo que ahora más que nunca, que lo único que está comiendo el venezolano es carbohidratos, pero si tengo que decirlo como está, a pasto. Y eso produce acumulación de triglicéridos, y los triglicéridos tarde o temprano le van a tapar su arteria. Y eso es más infarto, más ACV y más un montón de cosas. Ya les voy a decir qué día me toca hablar y espero que me acompañen, pero yo no soy el invitado, mi invitada es Rita. Creo que tenemos preguntas, Rita, nos vamos a ir un momentico y seguimos como que sumando a todo esto. Gerardo. Así es, doctor, nos han llegado muchísimas preguntas de los usuarios que se conectan a través de la red social de Laboratorios FC y también @pixi.rita. Y acá nos dicen, excelente live. Mi pregunta es la siguiente: ¿hasta qué edad duran los síntomas de la menopausia? Ok, los síntomas de la menopausia en general pueden durar alrededor de unos 2-3 años, pero hay un 20% de mujeres que los puede tener hasta los 70 años y más. O sea, no se extrañe si usted tiene 70 años y todavía tiene síntomas vasomotorios, porque eso puede ocurrir. Y ahora vamos a conversar de cómo tratarlos, porque no es que no los vamos a aguantar. Hay diferentes formas de tratar estos síntomas, pero sí pueden prolongarse hasta tardíamente, en pocas mujeres, en un porcentaje 10 al 20%, pero puede ocurrir. Por acá tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿es cierto que el tratamiento de reemplazo hormonal puede ocasionar enfermedades como cáncer? Ok, ahora ya que ella nos hace la introducción, y vamos para allá. Vamos a ir justo al tratamiento de reemplazo hormonal para decir cuándo usarlo, cuáles son los beneficios y los riesgos. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿es posible prevenir la menopausia? Ok, fíjense, es un estado que nos va a llegar porque nosotros tenemos genéticamente programada la menopausia, es un evento genético. O sea, nosotros nacemos con aproximadamente 400.000 folículos. En el feto tenemos millones de ovocitos que se pierden en esa etapa fetal. Después de esa cantidad que nosotros con la que nacemos, pues solamente van a ovular aproximadamente en toda nuestra vida 400. El resto va a lo que son procesos de apoptosis o lo que es la muerte celular programada. Y nuestros genes relacionados con la edad de la menopausia materna, con otros factores externos que puedan afectar esa carga, como es el tabaquismo, como es una cirugía, radioterapia o quimioterapia, va a llegar un momento que simplemente ya, hasta aquí, y se agotó mi banco de óvulos.
Y allí es donde viene la menopausia. No hay ahora cómo prevenirla. Hasta con fines de fertilidad se han hecho estudios haciendo modificaciones genéticas en unos genes para tratar de prolongarla, y lo que sería buenísimo, pero no existe todavía ningún tratamiento. Hay estudios experimentales, pero no podemos prevenirla. Es un evento que nos va a dar. Es un evento natural. Entonces, si se busca prevenirla, la estoy retrasando para que aparezca, porque le va a aparecer. Claro. Si busco modificarla, la voy a alargar en el proceso de vida. Es decir, hay una serie de condiciones en las cuales el ser humano ha buscado la manera de ver cómo evito yo pasar de niño a adulto. Es el mismo ejemplo. Exacto. No lo voy a poder hacer. Ese es el ciclo natural de la vida. O cómo no envejecer. O cómo no, exacto, cómo no me tengo que envejecer, nadie es finito. Al menos que empiecen a clonarme o a hacer cosas de estas, y ni siquiera esas cosas han dado buen resultado. Dolly se murió, se puede decir algo. Exacto. Entonces, de alguna manera, no vaya contra la corriente, móntense en la corriente y traten de navegarla de la mejor manera. Lo importante es cómo vamos nosotros a navegar esta etapa. Aprenda a navegar. Y dentro de esas cosas que ya hemos mencionado que nos van a ayudar bastante a esta etapa de la vida, en hacer todas estas cosas que nos van a ayudar a una mejor calidad de vida, lo que ya conversamos, también hay tratamientos ya específicos para todos estos síntomas. Ya nos preguntaron la terapia hormonal. Bien, la terapia hormonal pues sigue siendo la primera línea de tratamiento para las pacientes que están en la transición perimenopáusica y en la menopausia temprana. ¿Por qué? Porque es la terapia más eficaz para los síntomas vasomotores, o sea, para los calorones. Si yo tengo calorones y los calorones son moderados o severos, cuando si yo tengo más de 4 calorones al día y me incapacita porque yo estoy en una reunión y de repente puede estar el aire súper frío, pero yo soy la única que tengo que agarrar y quitarme la chaqueta y quitarme todo, esos son severos. O sea, cuando además te altera tu calidad de vida, hay que tratarlos. De hecho, las sociedades científicas que se especializan en menopausia, como la Sociedad Norteamericana de Menopausia y la Sociedad Internacional de Menopausia, la principal indicación, la primera, es el tratamiento de los síntomas vasomotores. Hay otras cosas que también son indicaciones para tratar, o sea, ¿a quién le vamos a dar hormonas? A la que tiene síntomas vasomotores, a la paciente que tiene una insuficiencia ovárica primaria. No hay duda que una mujer joven con la llamada antes menopausia precoz debe recibir tratamiento, porque esa mujer que pierde sus hormonas antes de los 40 años va a pasar más de 10 años, que es la edad promedio de la menopausia, sin hormonas. Y se ha visto que esas mujeres tienen un incremento mayor del riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad de Alzheimer, de osteoporosis. Entonces hay que tratarlas hasta la edad, por lo menos promedio de la menopausia. Sí. También los estrógenos son usados para mantener la masa ósea, o sea, para prevenir y tratar la osteoporosis. Sí. Y por supuesto para la parte vaginal, para la atrofia vulvovaginal, y como consecuencia mejorar, por supuesto, la parte sexual, la disminución de la libido y el dolor con las relaciones. Entonces, esas son las principales indicaciones, pero los estrógenos nos ayudan también en otras dolencias de la menopausia, porque a veces, pues, al mejorar los calorones mejoramos el sueño. La terapia con estrógenos mejora los cambios de humor, mejora la libido, mejora los dolores articulares, la resequedad de la piel, de los ojos, porque esto es frecuente y va más allá de los cambios más frecuentes que nosotros tenemos. Entonces tiene esos efectos beneficiosos. Entonces la podemos utilizar, pero la terapia hormonal no es una receta de cocina. O sea, la terapia hormonal va a depender de cada paciente. Tiene que ser un traje a la medida. Yo no le puedo poner a todas las mismas hormonas, porque no funciona igual. Hay mujeres que necesitarán, por ejemplo, solo estrógeno, porque no tienen útero, entonces le damos solo una de las hormonas. Las mujeres que tienen su útero, hay que darle estrógenos y progesterona, porque hay que proteger el endometrio. Pero yo puedo darla tomada, o puedo dar los estrógenos a través de la piel o a través de la vagina, y eso lo va a decidir el médico especialista en base a que si es hipertensa, si es obesa, si la tensión es normal, o sea,
Y la dosis, ¿a cuál le voy a dar una dosis más baja, una dosis más alta? Eso es un traje a la medida. Entonces yo no voy a usar lo que usa mi vecina o lo que me dijo la amiga, porque lo más probable es que no me sirva o que me esté sometiendo a riesgos que no son necesarios. ¿Y cuándo empezarla? Porque es lo otro. ¿Cuándo la vamos a empezar? Cuando nosotros entremos a la menopausia, cuando estamos en esos años que les mencioné de la transición, y se debe empezar antes de los 60 años de edad. Es lo que se llama la ventana de oportunidad. Yo debo empezar las hormonas cuando usted las necesita y cuando usted está joven, cuando está antes de los 60 años. Porque los estudios científicos han dicho que si uno empieza la terapia después que han pasado 10 años y usted nunca usó hormonas, uno puede incrementar más bien el riesgo de esos vasos que ya están dañados, entonces puede incrementar riesgos de enfermedad trombótica. Entonces hay que usarla justo cuando tenemos síntomas, cuando estamos jóvenes, para entonces prevenir las enfermedades. No cuando ya yo tengo un infarto, pues bueno, yo no hago nada con darle estrógeno. Cuando ya la osteoporosis está establecida, pues bueno, es poco el efecto que van a hacer. Lo que queremos es prevenir y mejorar sus síntomas y su calidad de vida. Prevención, lo ha dicho, pero como 20 veces. Yo voy a hacer, no sé si tengo más preguntas, Gerardo. Yo voy a hacer dos preguntitas. Si ya vamos con cáncer, que la gente dice esa es la primera. ¿Esto produce cáncer? Es mi primera segunda. Y mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es: aquella mujer que sufrió de una histerectomía entra en menopausia, ya no tiene regla, ya no tiene. ¿Dejo los ovarios o los quito? Ok. Vamos a empezar por tu última pregunta. Okay. La histerectomía hace que uno no vea menstruaciones. Si a una mujer se le conservan sus ovarios porque es una mujer joven, esa mujer no está en la menopausia, porque sus ovarios van a seguir funcionando hormonalmente hasta que por nuestra genética nos diga hasta ahí y se acaba. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque si no tiene regla, entonces me dice, bueno, ¿y cómo yo voy a saber si estoy menopáusico o no? Bueno, uno son los síntomas, porque los ovarios cuando dejan de funcionar empiezan a aparecer todo esto que hemos hablado, pero también hacemos determinaciones de las hormonas que controlan y regulan el ovario, la llamada FSH y el estradiol que produce. Entonces, si nosotros vemos que esa hormona que se llama FSH empieza a aumentar por encima de 30 y los estrógenos están bajos, por debajo de 50, ya decimos ya el ovario no está funcionando, aunque se lo hayan dejado, ya estamos en la menopausia. Ok, pero hay porque que, uno puede pero tener bueno una histerectomía. Si la mujer todavía está viendo menstruación, que le dejen sus ovarios. Por supuesto, si cuando le hacen la histerectomía los ovarios están sanos, ¿no? Porque si hay un quiste de ovario, no. Pero en mujeres jóvenes que están reglando y la histerectomía es porque tienen una fibromatosis, que es la causa más frecuente, que no le quiten los ovarios. Porque esas hormonas suyas las protegen mucho más que las son suyas, no son las que uno usa. Y son las que ella sabe cómo manejar la otra es puesta por mí, es diferente. Y la primera pregunta es cáncer. Sí, el cáncer es el temor de las pacientes y de los médicos, no creas que solamente de las mujeres, sino también de los médicos. Y el cáncer que más miedo le tienen por la terapia hormonal es cáncer de mama. Pero fíjese, la relación entre cáncer de mama y terapia hormonal ha sido estudiada largamente y la mayoría de las publicaciones, y se han hecho muchos análisis a lo largo de años, desde que se inició la terapia, más de 40 años, demuestran que el uso de la terapia hormonal, bien sea si usamos los estrógenos solos o los usamos combinados, no incrementa el riesgo de cáncer de mama en los primeros 5 años de uso. O sea, a mí me puede dar un cáncer de mama, use o no use hormonas, porque es un riesgo poblacional que tenemos todos. Y cuando uno lo compara con otros factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, incrementa más el riesgo de cáncer de mama que el usar terapia hormonal. El sedentarismo, el uso de alcohol, incrementa más el riesgo de cáncer de mama. El no haber tenido hijos también es un factor de riesgo. Por supuesto, si hay cáncer de mama genético o familiar, que es un factor de riesgo. Entonces uno tiene que, cuando va a indicar terapia hormonal, ver cuál es el riesgo para mama, para cáncer de mama de esa mujer. Pero si no hay un factor de riesgo importante, incluso si uno tiene una enfermedad benigna de la mama, yo tengo un quiste de mama, mucho es una condición fibroquística y no me quieren poner hormonal. No, la patología benigna no contraindica el uso de terapia hormonal. ¿Cuándo no podemos usar hormonas?
Si hay un cáncer de mama diagnosticado, señora, usted no puede usar hormonas. Si tiene un cáncer dependiente de hormonas, como un cáncer de endometrio, tampoco debe usar hormonas. Por ejemplo, el melanoma, tampoco se debería usar hormonas. Si yo tengo un infarto, no puedo usar hormonas, porque me incrementa más el riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, hay condiciones en las cuales no podemos usar estrógeno, no es que todo el mundo lo vamos a usar. Por eso le digo, eso es un traje a la medida. Yo voy a decir primero si puede, si no puede, cuándo le empiezo, qué dosis y por cuánto tiempo, porque tampoco el tiempo es igual. A lo mejor a usted le va a ir bien 1 año, a otra mujer lo va a necesitar 2, otra 5 y otra pues hasta los 90 años, porque a lo mejor persisten sus calorones hasta los 80 y sus otros cambios de vida y lo va a necesitar. ¿Cómo lo vamos a saber cuándo? Es lo que llamamos un balance riesgo-beneficio. Mientras los beneficios sean superiores, pues yo le voy a mantener eso, porque el objetivo de nosotros los médicos es mantener un estado de salud y una calidad de vida. O sea, ese término lo tenemos que aprender, no solo para menopausia, sino para el día a día, tener una buena calidad de vida. No, yo no quiero vivir hasta los 100 años si mi calidad de vida va a ser mala. Prefiero vivir hasta los 60, pero con una buena calidad de vida. Entonces eso es lo que debemos nosotros hacer. Entonces, ese es el principal miedo en cuanto a cáncer. Los otros tipos de cáncer, fuera de cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de endometrio, si la paciente tiene su útero, usamos la terapia con estrógenos y progesterona, disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. Sí. No se han encontrado estudios que digan que aumenta el riesgo de cáncer de ovario o de cuello. Son muy controversiales. El cáncer de colon, hay estudios que han demostrado que disminuye el riesgo de cáncer de colon, entonces no le tengamos tanto miedo a la hormona. La terapia hormonal de la menopausia es una excelente herramienta, bien utilizada. Hay ocasiones en las cuales, pues bueno, ya pasa el tiempo, ya yo no tengo calorones, pero me molesta la vagina, no puedo tener relaciones, tengo infecciones vaginales. Bueno, entonces podemos usar otros tipos de terapia. La terapia local, con estrógenos, pero locales, que se van a usar solo para la vagina y la vulva y que no se absorben, no van a pasar a la mama ni nada. Son terapias bastante seguras y que tienen como objetivo ese tratamiento. Sí. Bueno, Instagram corre, el tiempo, sí, bueno, quisiéramos seguir hablando porque el tema es amplio, tiene mucho que hablar, pero yo creo que lo más importante es que usted, dama, usted caballero que acompaña a esa dama, o usted joven que va a llegar algún día a tener menopausia porque es una etapa normal, entienda que lo que queremos es que usted lleve una vida normal, que llegue al final de la vida feliz, contento. Exacto. Que no sea un problema para nadie. La calidad de vida es lo más importante y para eso necesita hacer algunas cosas. 1, esas medidas preventivas, esos factores de riesgo: no fumar, alcohol dirigido, dormir bien, no se estrese, medir la tensión arterial, la glicemia. Pero para que usted pueda llevar todo eso normal, usted tiene que asistir al médico. Llámese internista, llámese ginecólogo, llámese como se llama. Principalmente esos son los 2 médicos que más le van a dirigir a usted, dama, su vida. Si usted quisiera ir a un médico, yo le voy a decir dónde encuentro a la doctora Rita Pizzi. Estoy en Clínica Media en Santa Fe. Cualquier cosa por mi Instagram o por mi celular. Mana, y si usted no copió bien el Instagram, usted puede llamarnos a nosotros o escribirnos a @fcpisofarma, o si no, llamarnos a ese teléfono conectados contigo, 0412-265-2625, en donde con muchísimo gusto le vamos a decir cómo llegar a Santa Fe, si está aquí en Caracas, para que sepa en dónde está Rita. Rita, no me voy a despedir, todavía no, tengo un ratico más, quiero invitarlos a 2 eventos que tenemos importantes que van a ser transmitidos en la plataforma Zoom de FC. Mañana comenzamos con los talleres y el precongreso de la Escuela de Salud Pública.
Hay invitados hermosísimos, está López Nobel, cardiólogo, está la doctora Feijó, cardiólogo, Josefina Feijó, está el doctor Julio Castro, que va a hablar de todo el COVID-19, va a estar el doctor Carlos Lezama, que yo voy a estar y les voy a hablar, pero les voy a hablar de otras cosas la semana que viene, que es el congreso ya. Yo los invito a que escriban pueden escribir a varios sitios, a JP de papá, Y de Yello, eventos, todo corrido, ajpyeventos.com, o pueden ir a iCongresos y utilicen la primera letra, Escuela Salud Pública UCB, y Congreso espucb.blogspot.com. Y si se enreda mucho, escríbanos a FC Piso Pharma o llámenos, que nosotros les vamos a decir, porque los talleres son avalados por la Escuela de Salud Pública y es un certificado que no está de más. Nosotros queremos seguir ayudando en todo este concepto que se ha programado este programa FC Salud, para llevarle a ustedes prevención, para dirigirlos al médico al cual tienen que ir, para que usted sepa que la vida es fabulosa si usted aprende a vivirla bien, sin estrés. Dígale no al cigarrillo, quiérase. Bebida alcohólica, nadie se lo prohíba, pero aprenda también a hacerlo. Y duerma bien, mídase su salud, eso es muy sencillo, una vez al año. Y todas estas cosas, el cáncer es prevenible si se diagnostica a tiempo, y todas las enfermedades se pueden manejar solo si usted acude al médico y deja tranquilo a lo que toda la vida hemos dicho, el opinólogo. Y doctor Google. Esa es nuestra competencia actualmente. No lo dije yo, lo dijo la doctora. Sí. Ok, gracias Rita por habernos acompañado, de verdad que ha sido un placer. Está invitada ya de una vez para otro programa. En octubre tenemos el Congreso de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, en donde por supuesto será parte de este congreso, ya les avisaremos, aunque octubre está a la vuelta. Muchísimas gracias a nuestra producción, el señor Jesús Uzcategui, a nuestro director de siempre, director, luminito, preguntador, todo junto, Gerardo Frey. Gracias Rita, y gracias en mi nombre, quien le habló, el doctor Carlos Lezama, que les ama y les quiere.